Bueno, muy buenas tardes. Gracias por venir. Les recordamos, por favor, los teléfonos, bájenlos o apáguenlos, como hacemos siempre. Bueno, ya saben, me acompaña en la mesa Monseñor Clemente, codirector del curso, y el coronel don Javier Guisández Gómez, coronel del Ejército del Aire, profesor habitual desde hace muchísimos años. Yo creo que tú eres de los candidatos a que tenemos un premio de reconocimiento. No sé si llevarás ya 10 años o 15 años con nosotros, pero habrá que hacer algo y tal. También quiero dar las gracias a Óscar, que antiguo alumno, compañero de ustedes, que nos acompaña hoy. Gracias, Óscar, por acompañarnos hoy. Y bueno, pues sin más, recordarles, hemos mandado mail a todos ustedes, están contestando por el tema del libro. La verdad que el resumen estoy en copia y tiene muy buena pinta. Yo espero que el libro sea un éxito de todos ustedes, de todos nosotros. Y luego se ha mandado un mail por el tema de las ausencias. Ya sé que muchos de ustedes están online, pero por favor, lo dije el primer día, lo reitero, que no pueda venir solamente tiene que mandar un mail disculpándose, porque entendemos que será por motivos superiores, pero si no, al final algunos de ustedes están aquí enviados por alguna institución y nosotros tendremos que mandar el informe. Por lo tanto, les rogamos no nos hagan caer en falta y sean no ustedes, que la mayoría de ustedes son habituales que asisten, pero sí los que faltan con alguna asiduidad, por favor, mándenos un mail y justifiquen. Bien, decía que tenemos otra vez la gran suerte de tener al coronel Javier Guisández, profesor de la SEI, jefe del Departamento de Táctica y Doctrina de la Escuela Superior del Aire de Madrid, y nos va a hablar Introducción al Derecho Internacional Humanitario. Pues, querido coronel Javier, cuando quieras. Muchas gracias. Vamos a dividir la sesión en dos. La primera tratará de una introducción al derecho internacional humanitario y la segunda yo la quería dedicar a los retos que tiene ahora el derecho internacional humanitario en aplicarse por los conflictos armados actuales, que en fin son un poco diferentes. Para hablar del derecho internacional humanitario, pues hay que empezar un poco de historia, pasar muy rápido, pero en un momento dado un ginebrino, un hijo de papá, Henri Dunant, pues quería montar una empresa de molinos en Argelia, hace la solicitud, tardan en contestarle por cuestiones burocráticas, y entonces digo esto para que se vea un poco pues, la concurrencia de vicisitudes raras, ¿no? Entonces, buscando acelerar el proceso, va a buscar al rey de Francia, porque entonces Argelia dependía de Francia, que era Napoleón III. Pero Napoleón III en ese momento está en guerra y por eso es la razón de que este señor pues asista a la batalla de Solferino. En la batalla de Solferino estaban por un lado pues, el rey francés y Víctor Manuel, el italiano, y por el otro lado estaba el emperador Francisco José. La batalla de Solferino, que está en el norte de Italia, pues no es distinta a otras batallas que ocurrieron entonces, pero la curiosidad es que estaba este señor de testigo. Terminada la batalla, ninguno de los dos bandos tenía capacidad para atender a sus propios heridos y enfermos, y entonces este señor busca lugareños, en este caso italianos, y se ponen a atender a los dos bandos sin hacer disquisiciones si el herido, el enfermo, era italiano o era austriaco o era francés. A este señor le impacta lo que ve y hace un libro, El recuerdo de Solferino, en 1862. No tenía por qué haber sido un bestseller, está escrito en primera persona, y este libro, al pasar por las cancillerías de entonces, del mundo occidental, que era el mundo que existía, pues llega al corazón no solo de los, en este caso, embajadores de exteriores, sino, de ministros de Asuntos Exteriores, sino también de los mismos presidentes y de monarcas. Este señor se le ocurren cuatro objetivos después de ver lo que vio. Por un lado, quería organizar una conferencia internacional en la cual asistieran el mayor número posible de estados occidentales. Y lo consigue.
y lo consigue al año siguiente, en 1864, en agosto, se lleva a cabo esta conferencia. Por otro lado, busca pues establecer unos organismos en cada uno de los países que, llegado el momento de un conflicto armado, echaran una mano a las Fuerzas Armadas, porque aquí las carencias eran de las Fuerzas Armadas para atender a sus heridos y enfermos. Y esto va a ser las sociedades nacionales de Cruz Roja, que después serán de la Media Luna Roja y después el famoso Cristal Rojo. Aquí está el presidente actual que tenemos en España, Javier Senén. Entonces, bueno, estos son comités nacionales, se constituyen en junio del 84. Curiosamente, la primera firma es la de España, por cuestiones que ahora se podían considerar machistas, y es que como el embajador plenipotenciario español estaba representando a una monarca en femenino, pues entonces le dijeron, pues firme usted primero, ya que viene en representación de una reina en lugar de reyes. Otro tercer inquietud que tenía era conseguir un símbolo que fuera neutralizado y respetado por todas las partes, y va a ser la famosa Cruz Roja. La Cruz Roja, que en principio no tiene ninguna connotación cristiana, pero porque es un detalle que tienen con Henri Dunant, que invierten los colores de la bandera suiza. Digo esto de la connotación cristiana porque después Turquía unilateralmente va a decir que no está cómoda con la cruz y va a empezar a utilizar la Media Luna Roja, y después va a venir Israel y dice yo pues ni con la cruz ni con la Media Luna. Y curiosamente el país que en este momento tiene mayor número de musulmanes del mundo, que es Indonesia, pues tiene Cruz Roja en lugar de Media Luna Roja. Son cosas que... Y otra cosa que también quería era algo escrito, un derecho positivo, y ese derecho positivo va a ser el primer convenio de 1864. El primer convenio en Ginebra, que va a tratar exclusivamente de los heridos en el campo de batalla terrestre. Si se habla del derecho internacional humanitario, hay que hablar del Comité Internacional Cruz Roja. Además, bueno, en mi caso, que soy delegado, pues para hacer un poco de propaganda. Pero el comité, en pocas palabras, las sociedades nacionales de Cruz Roja se dedican a las víctimas generadas por fenómenos naturales, por hambre, por sida, por analfabetismo, lo que sea. Mientras que el Comité Internacional Cruz Roja se dedica exclusivamente a atender a las víctimas de los conflictos armados. En otras palabras, si mañana desaparecieran los conflictos armados del globo, el comité tendría que cerrar porque no tendría trabajo. Y aquí había apuntado 4 actuaciones del Comité Internacional Cruz Roja relativamente, bueno, no modernas, pero bueno, la primera ocurre durante la Guerra Civil Española, pues suceden ahí en Paracuellos en noviembre del 2010 los fusilamientos, y entonces el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja, que estaba aquí en España, pues manda un informe a Ginebra. Dicen que quieren que vaya a Ginebra para hablarlo directamente, y aprovecha un avión de la embajada francesa, un Potter, que era el que hacía de estafeta e iba a Toulouse, pero al despegar es derribado pues por aquí cerca de Guadalajara. En 1977 el Comité Internacional de Cruz Roja, solicitado por R. Batasuna, viene aquí a España, solicita visitar a los prisioneros de ETA, y entonces el entonces presidente Suárez lo autoriza. Hace muy pocas visitas porque se da cuenta que los presos de ETA vivían en unas condiciones mucho más, en mejores condiciones que los presos comunes, entonces nota el CICR que le querían instrumentalizar. Posteriormente, en 1987, el Comité Internacional Cruz Roja de oficio, pues solicita visitar aquí a los presos de ETA y de Tierra Llure, y el entonces presidente González lo autoriza con exclusión de los que estaban entonces incomunicados, porque existía, como ustedes saben, esa ley especial antiterrorista. Y recientemente, en el año 2008, el CICR también, de manera, actuando de oficio, le solicita al presidente Zapatero venir a España a visitar a los presos de estos del atentado del 11M, y el presidente lo niega. ¿Por qué digo esto? Porque, fíjense ustedes, salvo en el primer caso que estamos hablando de una situación de conflicto armado, que entonces el Comité Internacional Cruz Roja tiene 2 derechos,
que tiene el derecho de acción, es decir, pues no sé, visitar a los prisioneros de guerra, por ejemplo, pero también el derecho de proposición, y proposición es que propones mejoras para los dos bandos. Y entonces ahí tiene todos los derechos, mientras que cuando no hay conflicto armado, tiene una cosa que se llama el derecho de injerencia humanitaria, o de iniciativa humanitaria. Y esa iniciativa humanitaria, no injerencia, perdón, es iniciativa humanitaria. Y esa iniciativa, el principio de iniciativa humanitaria es que solicita al gobierno su asistencia y si el gobierno dice que no, pues igual que lo ha solicitado, se marcha. Y ese derecho que tiene no se considera injerencia en los asuntos internos del país. Él llama a la puerta y si quieren la abren y si no, no le abren. A veces hay gente que dice, yo cuando hablo a los militares les hablo de derecho de la guerra y cuando hablo a los civiles les hablo de derecho internacional humanitario. Realmente no es correcto, no son sinónimos, o por lo menos no son sinónimos ahora. El derecho internacional humanitario, acabamos de ver, Henri Dunant, pues busca y saca este convenio de Ginebra en el año 1864. Posteriormente sale que trataba de heridos. En 1906 va a salir otro de heridos y enfermos y se va a incluir también la guerra naval. En 1929, que ha terminado la Primera Guerra Mundial y aparece por primera vez el problema de los prisioneros de guerra, va a haber tres convenios. El primero de heridos, el segundo de enfermos y el tercero de prisioneros de guerra. Es curioso, a lo mejor alguno de ustedes se pregunta, que claro, la guerra del año 1936 en España pues fue una guerra civil y ninguno de los convenios estaban diseñados para guerras civiles, eran solo para guerras internacionales. Pero de mutuo acuerdo, los dos bandos decidieron aplicar parte de este convenio de 1929 y esa es la razón de que en la Guerra Civil Española hubiera prisioneros de guerra, porque en una guerra interna o de carácter no internacional no hay prisioneros de guerra. Y no hay prisioneros de guerra sencillamente porque no hay combatientes. Por así decir, ser prisionero de guerra es la segunda derivada de la primera, que era ser combatiente. Si yo antes era combatiente, ahora soy prisionero de guerra, pero como en un conflicto armado no internacional, por ejemplo en Colombia, no hay combatientes, ni son combatientes las FARC, ni son combatientes las Fuerzas Armadas, no hay combatientes. Pues entonces tampoco puede haber prisioneros de guerra. Simultáneamente a que esto era el derecho internacional humanitario, porque se dedicaba exclusivamente, como hemos dicho, a la protección de heridos, de enfermos y de prisioneros de guerra. Hay otra vía, que es el de derecho de la guerra, y que algunos lo conocen con el nombre de derecho de la Haya, a pesar de que nace en San Petersburgo en 1868 con la Declaración de San Petersburgo. Entonces hay una serie de conferencias internacionales, en 1899 y en 1907, que es la primera y segunda conferencia internacional de la Haya, donde se va a hablar ya no de la protección de nadie, sino lo que se puede hacer en la guerra. Por eso se llaman las leyes y uso de la guerra, que van a pasar después al derecho consuetudinario. Y en 1954 que va a salir el Tratado para la Protección de Bienes Culturales. Y llega la fecha de 1977 y en este momento convergen estas dos vías y aparecen los protocolos adicionales de Ginebra. Y estos protocolos adicionales, que son dos, sí que van a hablar de las dos cosas. Por un lado van a hablar de la protección de heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra, población civil, sino que también van a hablar de objetivos militares, de bienes civiles, de elementos que pueden generar daños descomunales, de elementos que son necesarios para la vida de las personas. Es decir, que a partir de este momento es lo que algunos llaman el derecho internacional humanitario moderno y otros lo llaman el derecho internacional de los conflictos armados, y en inglés pues law. Después ha habido otros protocolos, el protocolo del 2005 de Ginebra, que va a ser el que nos diga el nuevo símbolo, el cristal rojo, y después en 1999 que va a salir un protocolo al convenio de 1954 de bienes culturales. Hemos quedado que la clave son los 4 convenios de Ginebra. Ha terminado la Segunda Guerra Mundial. Estamos en el año 1949 y van a salir los 4 convenios.
El primer convenio de Ginebra es la protección de heridos y enfermos en la guerra terrestre. El segundo convenio va a ser la protección de heridos, enfermos y náufragos, obviamente en la guerra marítima. Con respecto a esto de los náufragos, un detalle, cuando en el año 77 salen los protocolos adicionales, una serie de países, lo digo porque como soy piloto pues me toca más de cerca, ¿no? Pues una serie de países, entre ellos España, propuso que un piloto lanzado sobre la selva o en el desierto fuera considerado como un náufrago. Y los países no quisieron aceptarlo. ¿Y cuál es la razón? Pues la razón es que al náufrago hay que ir a buscarle. Entonces los países querían guardarse esa carta en la manga para que iban a buscarle si les parecía interesante, como ocurrió con este americano que fue derribado en la guerra de Bosnia, porque los serbios lo consideraban pues como un trofeo, pero si aquello era difícil o no te iba a rentabilizar, pues sencillamente le dejabas a su alta. Bueno, el tercer convenio es el de los prisioneros de guerra y el cuarto convenio es el de la población civil. Y quiero que reflexionen un momento sobre este detalle. Estamos hablando de 1949, cuando las bombas en Hiroshima y Nagasaki caen en el año 1945, en agosto. Os digo esto porque, bueno, a mí me pidió el Comité Internacional Cruz Roja que escribiera sobre el derecho a la guerra aérea y se me ocurrió poner esto, que en realidad es una verdad de perogrullo, y es que cuando se lanzan las bombas en Hiroshima y Nagasaki, no había absolutamente ningún documento que protegiera a la población civil. De hecho, este cuarto convenio, sale para proteger a la población civil porque no había nada escrito para ello. Bueno, pues eso que dije que era una cosa histórica, no era una ocurrencia mía, pues ha hecho que muchos me citen, como dice el teniente coronel Guisani, pero bueno, dice el teniente coronel Guisani, lo podrías haber dicho tú, porque era obvio que en el 45 no estaban hechos los del 49. Lo digo porque a veces uno quiere juzgar de forma retrospectiva. Hace poco estuve en Honduras y se estaba haciendo no sé si les conté esta anécdota a ustedes el otro día, pero estaban haciendo una acuestación para juzgar a Cristóbal Colón. Bueno, pues es estúpido que ahora quieras juzgar a Cristóbal Colón, entre otras cosas, porque antes no existían esos documentos. Bueno, además de estos 4 convenios, hay 3 protocolos adicionales. El primero, el protocolo que es para los conflictos armados de carácter internacional. Y el segundo convenio para los conflictos armados de carácter no internacional. Y fíjense, este es un detalle, y es que no han querido llamarlos guerras civiles o conflictos internos, y han querido jugar un poco con lo que en matemáticas llamamos los conjuntos disjuntos. Y 2 conjuntos disjuntos son, como ustedes saben, aquellos que no tienen ningún elemento común, pero entre los dos constituyen el conjunto universal. Es decir, si yo tengo aquí lo blanco y aquí lo que no es blanco, pues no me queda nada fuera de lo blanco y lo no blanco, y además lo que está en el saco de lo blanco no puede estar en el no blanco. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando se inicia un conflicto armado, para una parte, por ejemplo, cuando empieza Eslovenia se enfrenta con Belgrado. Para Eslovenia estaba en un conflicto armado de carácter internacional porque se estaba independizando, mientras que para Belgrado estaba en un conflicto de carácter no internacional porque consideraba a Eslovenia como parte de Yugoslavia. Como estamos hablando de derecho internacional humanitario y está habiendo víctimas, si empezamos con estas discusiones del sexo de los ángeles, no tendríamos nada que aplicar. Entonces, tú crees que estás en un conflicto armado internacional, aplicas el primer protocolo, tú crees que estás en el segundo, en un conflicto armado internacional, aplicas el segundo. Pero en cualquier caso, estás aplicando uno de los 2 protocolos. Y después ha habido, como hemos dicho, este tercer protocolo del año 2005, que es lo del cristal rojo. Inicialmente se iba a haber llamado diamante rojo, pero como tenía connotaciones con bastantes conflictos armados en África, pues se ha quedado en el cristal rojo. Entonces ahora, teóricamente, lo digo porque nadie lo está usando, el cristal rojo, la estrella de David podía ir dentro de este cristal, no fuera del cristal. O sea que todo lo que se meta dentro de este cristal está protegido. Pero ya, teóricamente, ya no puede, ha sido con idea de cortarlo para que no vengan después, yo quiero meter el Buda, yo quiero meter, pues ya no se pueden meter más cosas que las que están. Hemos hablado antes de combatiente, vamos a recordar un poco el término beligerante y combatiente.
porque es que, bueno, la palabra beligerante ha evolucionado y ahora beligerante es, o es el país, vamos a suponer un conflicto armado, estuviéramos entre Francia e España, pues los dos seríamos países beligerantes. Pero también sería beligerante las unidades armadas, la flota o lo que sea. Y también podrían ser beligerantes los grupos armados si se les considera como tal. Aprovecho para decir una cosa. Lo digo porque he vivido muy de cerca y sigo con ello, con el conflicto de Colombia. Pues ha habido países que han reconocido a las FARC como beligerantes, como fue el caso de Venezuela, o fue el caso de Nicaragua, incluso Ecuador. Pero el único que tiene capacidad para reconocer a las FARC el estatus de beligerante es Colombia. O sea que si aquí estuviésemos en un conflicto armado y el grupo armado fuera reconocido por medio mundo como beligerante, mientras no lo reconociera España, no era beligerante. Y entonces se deja el término combatiente exclusivamente para el individuo. Y aprovecho para decir, para el individuo en un conflicto armado internacional. ¿Cuál es la relación que hay entre beligerantes y neutrales? Vamos a suponer que nosotros somos neutrales y que hay dos países beligerantes entre sí, ¿no? Bueno, entonces, en la relación entre los países beligerantes tienen que cumplir el derecho internacional de los conflictos armados y el derecho para la paz que hablamos el día pasado. ¿Se acuerdan que era lo relativo a las armas? La prohibición, la restricción, la limitación, la protección de determinadas áreas. Eso es lo que tienen que cumplir. ¿Qué tienen que cumplir con respecto al neutral? El respeto a la soberanía. Y precisamente este respeto a la soberanía es lo que le autoriza, porque ¿qué requisitos tiene que cumplir el neutral? Pues no puede llevar a cabo ningún acto de hostilidad institucional, tiene que cumplir el principio de imparcialidad, pero como los otros le tenían que respetar la soberanía, puede hacer uso de la fuerza precisamente para mantener la soberanía. El otro día me parece que salió aquí el tema, o por ejemplo, Hussein de Jordania, cuando entra en la guerra del Golfo, dice, todo avión israelí que me sobrevuele le derribo. Tiene razón en decirlo. También tenía que haber dicho, y todo misil que vaya, o todo avión iraquí que me sobrevuele le derribo, por el principio de imparcialidad. Si se derriba en ese caso, a pesar de que es un acto hostil institucional, no se pierde la condición de neutral. Hemos dicho que los combatientes son personas. Pues hay combatientes legítimos, legales, es decir, que pueden participar de los combates, y combatientes ilegales. Es muy importante el ser legal, porque si yo soy legal, quiere decir que cuando me captura el enemigo, a mí el enemigo no me puede acusar de los actos hostiles que yo he hecho, es que me pagaban para ello. Esa es la razón de que si yo soy combatiente y me captura el enemigo, ahora soy prisionero de guerra. Pero tengo que ser combatiente, pero combatiente con el adjetivo legal, porque si ahora no soy combatiente legal, sería combatiente ilegal. Entonces, cuando me captura el enemigo, pues en lugar de llevarme a un campo de prisioneros, me va a llevar al juez que determinará qué se hace conmigo. Vamos a ver quiénes serían los combatientes legales. Pero para hacer los combatientes legales, en esta transparencia que estamos viendo, en el lado izquierdo tienen ustedes los convenios de Ginebra y en el lado derecho los protocolos adicionales. Ambos convenios y protocolos han establecido unos requisitos para ser combatiente. ¿Y por qué pongo esto? Porque se da la circunstancia que, por ejemplo, Estados Unidos o Israel, que no han ratificado los protocolos, solo reconocen los convenios. Entonces, a toda persona que se encuentra enfrente y no cumple los requisitos de los convenios, no le consideran combatiente legal. ¿Y cuáles son los requisitos para ser combatiente legal de acuerdo a los convenios de Ginebra de 1949? Pues hay unos requisitos colectivos, que son muy sencillos. Por un lado, tengo que tener un jefe al que obedezco y el que responde de mí y es el que me da órdenes. Y por otro lado, lo que yo haga tiene que ser de acuerdo a las leyes de uso de la guerra, a eso que antes hablábamos de los convenios de la Haya, que se consideran eso un derecho constitucional. Como ustedes saben, no sé si lo dijimos el otro día, para que algo sea derecho constitucional tiene que reunir tres requisitos. Uno es que se haya hecho siempre, otro es que lo haya hecho casi todo el mundo, y el tercer requisito es que cuando alguien lo haya incumplido ha tenido sensación de que está siendo culpable de algo.
Y el resto de la colectividad también considera que eso ha sido un crimen. Bueno, pues entonces eso pasa con los convenios de La Haya. Entonces los requisitos colectivos eran tener un líder y hacer las acciones de acuerdo a las leyes de uso de la guerra. ¿Y cuáles son los requisitos individuales? Pues eran dos. Por un lado, distinguirse ¿de quién? Del que no es combatiente. Y no dice cómo hay que distinguirse, pero sí que todos se tienen que distinguir igual. O todos llevan una boina, otros llevan un brazalete, otros llevan un pañuelo, como eso son las fuerzas de resistencia. Y el segundo requisito es llevar las armas francas, es decir, llevar las armas a la vista. Esto es después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre entre la Segunda Guerra desde 1949 hasta 1977, cuando salen los protocolos adicionales? Pues lo que ocurre son los conflictos armados en África. Y los conflictos armados en África pues eran un poco atípicos. ¿Por qué? Porque eran grupos armados que se enfrentaban a la metrópoli y que de lo que menos se preocupaban era de los rangos y de los uniformes. Si tenían dinero lo dedicaban a las armas. Entonces la distinción con el no combatiente era mucho más tenue. El derecho internacional humanitario ha querido actualizarse y bueno, con los colectivos va a considerar los mismos, es decir, tener un jefe y hacer ajustarse a las reglas de actuación, es decir, hacerlo todo de acuerdo a las leyes de uso de la guerra. Y en cambio, en los requisitos individuales se quita la distinción. Y entonces solo se habla de las armas. Y de que lleve las armas francas, y para que parezca que pone dos requisitos, es que lleve las armas francas durante la acción y durante el despliegue. Es decir, durante el tiempo que teóricamente está a la vista del enemigo. Este requisito es lo que ha hecho que los Estados Unidos y también Israel hayan dicho: yo no lo ratifico, porque cualquier terrorista que para dar un tiro en la nuca va a decir que como ha tenido que sacar la pistola de la gabardina ya llevaba el arma a la vista, o para hacer explosionar un coche bomba va a sacar la pila del bolsillo para saber cuál es el positivo y el negativo, y ya va a decir que están las armas a la vista. Entonces este punto y otro que no sé si lo comenté el otro día, son los dos elementos que ha dicho Estados Unidos que no lo ratifica ni que lo piensa ratificar. El otro es que hay un artículo, me parece que es el 53, que dice que está prohibido utilizar armas que generen daños graves, extensos, duraderos o superfluos. Entonces, Estados Unidos piensa que cualquier persona empieza a analizar este artículo y va a llegar a la conclusión que el arma nuclear genera esos daños graves, extensos, duraderos o superfluos, y va a decir que el arma nuclear está condenada, cosa que no sucede. Como dato curioso, España y todos los países de la Unión Europea, a ese artículo hemos hecho una declaración interpretativa. Se llama la Declaración Interpretativa del Mercado Común. ¿Qué es una declaración interpretativa? Cuando hay un acuerdo internacional, los países pueden hacer dos cosas. Una son reservas, que es a un artículo, que bueno, yo esto me reservo cumplirlo, solo lo cumpliré de esta manera. Y la declaración interpretativa es que sencillamente te lo traduces a tu propio idioma, pero no al español, sino decir: yo aquí estoy leyendo esto. Entonces, en este artículo que yo les decía, está prohibido utilizar armas que generen daños graves, extensos, etc. El mercado común, entonces, y ahora la Unión Europea, entendemos que está prohibido utilizar armas convencionales que generen daños graves, extensos, duraderos o superfluos, que es tanto como admitir que si el arma no fuera convencional, pues es muy normal que pudiera generar ese tipo de daños. Vamos a ver quiénes son los combatientes legales. Los combatientes legales pues son tres. Están los combatientes regulares, los irregulares y los circunstanciales. ¿Quiénes somos los combatientes regulares? Pues son las Fuerzas Armadas, son las milicias y los cuerpos de voluntarios. ¿Qué diferencia hay entre milicias y cuerpos de voluntarios? Pues sencillamente la voluntariedad, las milicias son obligatorias y los cuerpos de voluntarios, pues por la División Azul o la antigua Legión Extranjera, era un cuerpo de voluntarios. Cuando hablamos de milicias tampoco tenemos que estar pensando en los mujahidines, porque por ejemplo Suiza, que es un país desarrollado, muy desarrollado, pues casi todo su ejército es de milicias, tienen muy pocos elementos que son permanentes, ¿no?
Bueno, pues estos son combatientes regulares. Igual que están los regulares, están los irregulares. ¿Y quiénes son los irregulares? Los guerrilleros. ¿Quién es un guerrillero? Dicen que lo mejor cuando se va a definir algo es la primera palabra, porque dicen que es una mesa y que una cosa, pues claro, una cosa es muy grande, ¿no? Si uno dice un mueble está restringiendo ya los conceptos. Pues, ¿quién es un combatiente irregular? El civil. El civil que toma las armas para enfrentarse al enemigo que le ha ocupado. Entonces, si yo civil me ha ocupado el enemigo y tomo las armas para expulsarle de mi pueblo, de mi ciudad, como soy combatiente legal, si caigo en manos del enemigo, me tiene que dar la consideración de prisionero de guerra. ¿Y quiénes son los circunstanciales? Pues el partisano. ¿Y el partisano quién es? Es el civil que toma las armas porque se aproxima el enemigo. ¿Por qué se llama circunstancial? Bueno, pues si yo tomo las armas porque se aproxima el enemigo, llega el enemigo, me captura, soy prisionero de guerra porque era combatiente circunstancial. Pero si no me captura, tengo una opción, me voy a casa y a partir de entonces soy civil, o sigo combatiendo con él, que como me ha ocupado, ahora soy ya irregular. ¿Por qué hay este matiz? Porque se les exige más a los combatientes irregulares que a los circunstanciales. Se supone que el circunstancial pues, ha cogido lo que ha podido para enfrentarse al enemigo porque no tiene fuerzas armadas suficientes. Mientras que el irregular, pues lo normal es que el mando de un grupo de irregulares pues sea un militar profesional. Por eso lo que dicen los convenios es que se exhorta a los países que cuando sepa que hay combatientes circunstanciales en algún sitio, que trate de enviar allí a alguien que sepa para que sepan un poco que no se puede hacer todo, porque claro, se supone que un civil que coge las armas porque se aproxima al enemigo, pues ni sabe de derecho internacional humanitario ni falta que hace, y a lo mejor él cree que se puede hacer de todo, pues bueno, pues para decirle lo que puede y lo que no puede hacer. ¿Y quiénes serían los combatientes ilegales? Pues los combatientes ilegales también son 4. En primer lugar tenemos el francotirador. El francotirador, ya sé que nosotros dentro de nuestras unidades hablamos de francotiradores. Lo que pasa es que el francotirador, que aquí se habla, no es esa terminología. Es un tirador de precisión, que van por parejas, que uno asigna, reciben por radio los objetivos que deben de batir, entonces hay uno que selecciona el objetivo y el otro el que lo bate. El francotirador que aquí estamos hablando es una persona que hace la guerra por su cuenta. Es un civil que después de comer, en lugar de echarse la siesta, pues se sube a la terraza y de cada 3 al cojo o al del medio o al que sea. Él decide a quién ataca. Y aunque estuviera atacando al enemigo, este señor sería un combatiente ilegal, porque no está haciendo las cosas de acuerdo a las leyes de uso de la guerra, ¿no? El espía. El espía tiene que reunir 3 requisitos. Por un lado, es una persona que busque información, porque si está haciendo otra cosa ya no es espía. Segundo, en el área de operaciones, es decir, esto excluye el espía en tiempo de paz. Ya sé que salen los medios de comunicación, el avión espía, el espionaje industrial, pero bueno, pues son cosas que una metáfora, pero desde un punto de vista jurídico no puede haber espías. Sí que ocurrió, porque claro, cuando se ponen a la guerra adjetivos, pues con la Guerra Fría todo el mundo sabía lo que era la Guerra Fría, pero en ningún sitio estaba escrito. Ya saben ustedes al piloto americano que le derriban, que iba en el U-2, y entonces le derriban. O sea, Rusia sabía, o la Unión Soviética mejor dicho, sabía que les estaba sobrevolando y les estaba reconociendo, pero no tenían armas para derribarles. Sí para saber que les estaba derribando, pero estaba tan alto que no tenían armas para derribarle. Un día tuvo un problema de presurización, tuvo que bajar y es cuando lo derriban. Y a este le intercambian con un espía que tenía Alemania, que era de la parte oriental. Bueno, pues sí, había espías, a pesar de que, bueno, era una guerra fría y entonces es una cosa rara, Pero también el otro día, no sé si hablábamos, pues lo mismo ha pasado con la guerra con el terrorismo internacional. Claro, si yo ataco un objetivo o capturo a una persona y la capturo en el Yemen y resulta que el tío es de Arabia Saudí y que está con una bandera de Al Qaeda, ¿qué hago con él? ¿Con quién me estoy enfrentando?
Entonces es muy difícil aplicar el derecho internacional humanitario como está escrito a eso, a una guerra contra el terrorismo. Si llamábamos guerra contra el terrorismo de una manera metafórica, vale, pero es que Bush declaró la guerra al terrorismo internacional 9 días después del ataque a las Torres Gemelas. El saboteador. Perdón. Y el tercer requisito del espía es por procedimientos ilegales. Porque si es por procedimientos lícitos, pues entonces no es espionaje. Si yo con un avión de reconocimiento estoy haciendo una acción hostil, no estoy haciendo espionaje. Si a mí me derriba el enemigo, soy prisionero de guerra, no soy combatiente ilegal. El saboteador es la persona que se aproxima al objetivo, pues amparándose, no sé, en un uniforme del enemigo, o vestido de civil, o en un uniforme de un país neutral, o de lo que sea, del sacerdote, de lo que sea, ¿no? Entonces, esa persona, como está utilizando una cosa que se llama perfidia, que es crimen de guerra, pues entonces se le considera combatiente ilegal, ¿no? Y además no vale, como yo les digo a los militares, no vale decir que uno vaya con un mono azul y diga este pin significa que soy teniente. Pues no, porque es que el enemigo tiene que saber que vienes a poner una bomba, ¿no? Y entonces si vienes con estos amparándote en estos elementos por los cuales él te tiene que proteger, es precisamente la perfidia. Y por último tenemos el mercenario. Y el mercenario es, aquella persona también tiene que cumplir 3 requisitos. Uno, que haga un contrato individual, un contrato no colectivo, es él el que firma, hace un contrato individual para participar en las hostilidades y con ánimo lucrativo. Curiosamente, las empresas privadas de seguridad, los contratistas, han aprovechado pues el que no estaba muy claro esto de los requisitos para el mercenario, y yo desde luego desde aquí no me atrevería a llamarles mercenarios a estas personas. ¿Y por qué? Porque estas personas sí hacen un contrato individual, pero hacen el contrato individual con una compañía, no con el que van a proteger o con el que van a adiestrar. Porque estas personas que hacen, pues llevan, unas veces protegen edificios, otras veces protegen autoridades, otras veces adiestran a las tropas de ese país, otras veces llevan armamento a primera línea, o sea, hacen cometidos delicados y peligrosos. Pero como hacen el contrato que tienen con la empresa, es que les paga la empresa, no le está pagando Sierra Leona, ni está pagando Afganistán, ni nadie de esto. Entonces, ese es uno de los requisitos. Y después hay otro, y es el de el ánimo de lucro. El ánimo de lucro, yo les diría a ustedes, vamos a suponer que yo aquí en España cobro 1.000 y me voy a Quebec porque está enfrentado a Ottawa y me pagan 4.000 y hago un contrato para participar en las hostilidades. ¿Eso es ánimo de lucro? Sí. Vamos a suponer que yo firmo un contrato individual con Sierra Leona, yo aquí cobro 1.000 y voy a participar en las hostilidades en Sierra Leona. Y allí me van a pagar 800. ¿Eso es ánimo de lucro? No hay aquí ningún gallego, porque estuviera acertado, ¿eh? ¿Y de qué depende? Pues depende de que yo cobre más que el nativo, que el nacional, que hace lo mismo que yo. Porque si mañana Filipinas entra en guerra ahí con no entra en guerra, ya está en ella, con el ejército moro, y pide ayuda a España, y entonces pues yo podría decir, bueno, pues voy a echarles una mano a Filipinas, y lo hago de una manera individual, porque me caen bien los filipinos, por lo que sea. Y entonces, si voy allí, lo normal es que me paguen, porque, bueno, pues para alimentar a mi familia. Si a mí me pagan lo mismo que el filipino, que está haciendo lo mismo que yo, eso no es ánimo de lucro. Entonces, ese es otro elemento al que se agarran las empresas, porque como ellos están pagando a toda la gente igual, o sea, no es que les pague el país, son ellos los que están pagando, pues entonces por eso ya sé que salen los periódicos los mercenarios, pero ni el CICR les llama mercenarios. Y de hecho existe un documento, que no se han oído hablar, que es el documento de Montreuil,
al principio eran 19 países y ahora en este momento me parece que son 62, y entonces ahí se han establecido unos requisitos, porque uno de los problemas serios de estos señores era que, como iban un poco por libre, pues esto del derecho internacional humanitario no se habían preocupado de ello. Entonces estos países se han comprometido, aunque es un código de buena conducta, no es un acuerdo internacional que te obliga a cumplirlo, se han comprometido primero a adiestrarles a estas personas en estos conceptos del derecho internacional humanitario y después hablarles de la responsabilidad. Y la responsabilidad que se ha establecido, vamos a suponer el caso de Filipinas. Filipinas tiene un problema, le pide ayuda a España. El gobierno español se lo piensa y dice, por un lado le tengo que ayudar, por otro lado si mando españoles voy después a recibir ataúdes, eso va a tener un coste político, y entonces se va a una Blackwater de turno y dice, a ver, ¿cuánto valen 200 personas en Filipinas al mes? Tanto, pues como esto. Y esas 200 personas serán filipinos, serán españoles, serán lo que sea, pero ya son de la Blackwater. Bueno, pues lo que dice el documento Montré es que si estos señores hacen algo, el primero, desde luego, la cuestión penal la tiene, es que lo ha hecho, se ha cometido un crimen, pero ese crimen es que pasó con la Blackwater, que fue una barbaridad, pues puede tener consecuencias de indemnizaciones, que no las puede tener el individuo. Bueno, pues el primero que pagaría sería el individuo. El segundo que pagaría, por supuesto, sería la compañía. El tercero que pagaría, en este caso que estamos hablando, sería el que pagaba la compañía, que sería España. El cuarto sería Filipinas, que era el que estaba recibiendo el apoyo, y el último que pagaría, en este caso serían los Estados Unidos, porque tienen allí la casa madre de la Blackwater, que ahora se llama Exxon, no se llama Blackwater. Pero quiero decir que se ha intentado establecer una serie de escalones para que si se comete una barbaridad y hay que pagar, pues que haya diferentes estamentos donde se pueda reclamar ese dinero. Vamos a ir con esto, yo creo que vamos a acabar. Hablando de españoles, los protocolos adicionales están redactados en 6 idiomas. Están redactados en los típicos, el francés, inglés, ruso, chino, español y árabe. Y hay un artículo, que no sé cuál es, me parece que es el 112, que dice que todos los protocolos son iguales de válidos. Bueno, pues no se sabe por qué razón, en este artículo, en el 52, el punto 2, que define algo muy importante, que es el objetivo militar, en todas las versiones aparece la conjunción copulativa y, excepto en la versión española, que aparece la conjunción disyuntiva o. ¿Eso qué quiere decir? Que, como ahora veremos, los hispanos tenemos un campo mucho más amplio a la hora de seleccionar un objetivo militar. ¿Qué dice este artículo? Dice este artículo que un objetivo militar es aquello que por su naturaleza, es decir, por lo que es un carro de combate, por su ubicación, por donde está, pues está dentro de una base aérea, pues todo lo que hay dentro de una base aérea es un objetivo. Por su utilización, por lo que hace. A mí me da lo mismo que me esté disparando un niño a que me esté disparando un legionario. Por cierto, ¿cuándo tendré yo en cuenta que es un niño? Pues cuando le capture. A mí perdón señor, si voy y me están disparando pues unas religiosas, yo soy el responsable de los derechos humanos de mi gente. ¿Qué tengo que hacer? Contrarrestar ese fuego. ¿Cuándo tendré en cuenta que son religiosas? Cuando las capture y las desarme, que las separaré de los varones. ¿Y cuándo tendré en cuenta que ese era un niño? Cuando le capture y le desarme, que le separaré de los adultos. Pero hasta entonces era un enemigo. Bueno, pues entonces, eso es por lo que hace, no por cómo está vestido. En ningún sitio dice que aquí lo fundamental es estar vestido. Pero claro, si resulta que yo tengo una fábrica de armas y si la están operando civiles y la atacan,
voy a decir que no han matado no sé cuántos civiles y se están operando militares, no digo nada, porque además yo soy de los que dicen que no estoy dispuesto a aceptar que me digan que la vida de un civil vale más que la de un militar. Al civil se le protege porque su única forma de defenderse es no haciendo una acción hostil. Y por eso yo no puedo ya atacarle, porque él no se puede defender. Pero si todo lo que se hiciera contra civiles, por ir vestido de civiles, iba a ser un crimen, pues lo que hago es que monto una unidad de civiles, porque sería lo de menos en vestirles de civiles o de militares, ¿no? Lo digo porque a veces, desde un punto de vista periodístico, pues se juega mucho con estos términos. Y lo último sería la finalidad, es decir, para lo que sirve. Quizá este es el más delicado. En algunos países occidentales tenemos unas zonas en autopistas que tienen un filme reforzado para que en un momento dado un avión, después de haber llevado a cabo una misión, como tiene problemas de recuperarse en la base, aterriza ahí y recibiría los líquidos más imprescindibles para después llegar a la base. Obviamente eso está diseñado para esa finalidad. Los aviones de la... ¿Cómo se llama la compañía esta rusa? No me viene ahora. Aeroflot. De Aeroflot. Los aviones de Aeroflot, gracias. Los aviones de Aeroflot pues tienen el suelo deslizante y el morro basculante, para que en un momento dado pues dejas el avión totalmente limpio para que puedan entrar ahí carros o lo que sea. Es decir, que está diseñado para la guerra. Lo que no tendría razón de ser es que yo atacara a este tramo de autopista cuando están pasando vehículos civiles, porque no tendría ninguna justificación esos daños colaterales, porque no tengo ninguna prisa, porque en ese momento no se está utilizando. Y lo mismo ocurriría con un avión de Aeroflot, que yo derribe un avión de Aeroflot que está volando y que esté lleno de civiles, o aunque no esté lleno de civiles, que lleno de civiles no tendría ninguna justificación. Ahora, si yo le derribara en tierra y no hubiera civiles dentro, pues claro que tendría justificación. Bueno, pues entonces, aquello que por lo que es, por donde está, por lo que hace, para lo que sirve, le favorece al enemigo en su esfuerzo de guerra. Y aquí viene el I o el O. Para todos los ingleses, franceses, es curioso que el CICR está preocupado con este O, ¿no? Porque es o que su neutralización, su destrucción, su captura o su ocupación me proporciona una ventaja a mí. Es decir, yo ataco una cosa o bien porque le viene bien al enemigo o bien porque me viene bien a mí. Pero en cambio, un inglés tiene que atacar porque le viene bien al inglés y porque le viene mal al enemigo. Porque en el momento que no se cumplan los dos requisitos ya no puede hacer. El CICR ha intentado que los países hispanos pues cambien la O por la I y por supuesto nadie ha dicho que lo quiere cambiar, incluso Filipinas ha dicho que como estuvo tanto tiempo España que prefería la versión de la O, ¿no? Bueno, y casi lo dejamos aquí. Si tienen alguna pregunta y él la sé, pues la contesto. En el caso del Daesh, que está quemando a militares, al piloto jordano, o está quemando, o está degollando, ¿qué trato les está dando? ¿Les está dando combatientes ilegales? ¿Qué trato está dando el Daesh? A ver, primero, ¿está cumpliendo algún convenio internacional, algún tratado, o va por libre? Claro, es que el Daesh... Una pregunta muy interesante, doctor. El Daesh se autodefine Estado Islámico, ¿no? Y claro, eso viene bien para su consumo interno y para el de sus colaboradores. Y también dice que todo lo que lleva a cabo, todas las acciones, son necesarias para la Guerra Santa, como si cumpliera el principio de necesidad militar, lo que también es fundamental para reclutar gente. Pero el Daesh no puede ser responsable de la conducta de sus ciudadanos sencillamente.